presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. A un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pueden sentarse. Creo que muchos cristianos en todo el mundo y muchos que hoy están apartados del Señor porque no pudieron serle fiel a Dios, y también muchos que desean servirle a Dios, pero tienen dudas sobre su capacidad para cumplir con los mandatos de Dios. Los tres grupos quieren conocer o tener alguna idea de cómo vencer la tentación. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto como inquietud en nuestro corazón, porque esa pregunta está latente en la vida, en la mente y el corazón de muchos que aman a Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios, pero tienen una batalla muy fuerte porque continuamente sienten deseos de pecar, y tristemente muchos terminan dejándose seducir por los deseos pecaminosos. Hasta ahora hemos compartido 4 principios para vencer la tentación. El primero de ellos, a la luz de esta experiencia que relata el capítulo 4, tanto de Lucas como de Mateo, donde se presenta a Cristo que después de haber sido bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto y allí Satanás lo tentó. Estuvimos viendo a la luz de las primeras 2 tentaciones o planteamientos que le hace el diablo. Identificamos 4 principios que Cristo puso en práctica que le ayudaron a vencer la tentación. Y son modelo para nosotros, son guía para nosotros poder vivir en obediencia a Dios sin caer en tentación. El primero de ellos es que la voluntad de Dios para nuestra vida está revelada en la palabra, y es ahí que yo debo buscarla, no la debo buscar en otro lado. Yo no debo buscar la voluntad de Dios en otro sitio. La gente quiere la voluntad de Dios, pero la busca donde quiera, y eso no es posible. La voluntad de Dios para tu vida, lo que Dios quiere para ti, está en su palabra. No la esté buscando en otros lugares, en otra fuente, es en su palabra. Eso lo puso de manifiesto Cristo. Continuamente citó las Escrituras como una definición, como una conclusión de lo que él creía, de lo que él esperaba, de lo que eran sus expectativas para su vida. Es lo que dice la palabra que va a pasar conmigo, y eso es lo que yo espero. No me salgo de ahí, porque salirme de ahí es hacerme vulnerable, hacerme sensible a la tentación. En segundo lugar, o el segundo principio que presentamos, es que ninguna necesidad
Ninguna necesidad, aun si esta fuera una necesidad natural como ocurrió con Cristo, con el hambre que sintió después de 40 días de ayuno, ninguna necesidad me llevará a violentar la voluntad de Dios para mi vida. Yo no puedo permitir que una necesidad económica, una necesidad afectiva, una necesidad de la naturaleza que sea, una necesidad de salud me lleve a violentar la voluntad de Dios para mi vida. No tengo licencia para salirme de la voluntad de Dios porque tengo una necesidad. No, hermano, yo robé porque el Señor sabe, en mi casa no hay nada que comer. No, una necesidad no te puede llevar a caer en pecado. No te da licencia. El mundo predica lo contrario. El mundo te dice, si te gusta, hazlo. El mundo te dice, si lo amas, aunque sea ajeno, enamórate de él o de ella. No te cohibas. Usted no ha oído muchas tesis en ese sentido. No te limites, no te cohibas. Pero eso está mal hecho, sí, pero no te cohibas. Deja volar el amor. Y lo que te estás metiendo es en problemas. Lo que estás es dándole oportunidad al diablo para arruinarte la vida. En tercer lugar, encontramos como un principio en la vida de Cristo y que fue fundamental para rechazar la tentación, para vencer la tentación, es que para Cristo hacer la voluntad de Dios era primero que todo. Era lo más importante. Lo más importante. Esta mañana yo cité un caso que casi nadie pide conocer la voluntad de Dios, o una gran cantidad. Y es cuando le dicen, te voy a sacar papeles o le doy una visa para que te quede ilegal en Estados Unidos. A veces la gente le dice, me pidieron. Y creen que porque le salió una residencia norteamericana, esa es la voluntad de Dios para su vida. O porque tienen la oportunidad. Puede ser, pero también puede no ser. Porque te consiguieron un trabajo donde ganas más dinero, no necesariamente esa es la voluntad de Dios para tu vida. Porque a veces hay dineros, hay trabajos o empleos que se convierten en el Waterloo espiritual para nosotros. Waterloo fue la batalla donde cayó Napoleón. Había sido invencible hasta Waterloo. Había sido invencible hasta esa ocasión. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. A veces estamos muy convencidos de que porque hay un beneficio material, ya esa es la voluntad de Dios. Y no siempre, tenemos que aprender a discernir. Porque la voluntad de Dios para nuestra vida no es que nosotros lleguemos a ser ricos. La riqueza no es una prioridad de Dios para la vida de nosotros. La prioridad de Dios para la vida de nosotros es la salvación de nuestra alma y la garantía de nuestro destino eterno a su lado. Todo lo que pasa aquí en la tierra es de segunda o tercera categoría. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque en una sociedad materialista como la que vivimos, eso da brega entenderlo. Y cuando tú piensas diferente a la mayoría, tienes problemas hasta con la gente que más te quiere y hasta con los hermanos en la fe. Hay hermanos en la fe que promueven conducta inapropiada para un cristiano con tal de conseguir un beneficio material. Y eso no es así. El cuarto principio que descubrimos en estas dos primeras entregas es que si soy hijo de Dios, no tengo ninguna razón para dudar del amor y de los planes de Dios para mi vida. Una prueba, una dificultad, un problema en tu vida, un tiempo de necesidad, no determina que Dios haya dejado de amarte, ni que haya
olvidado que es tu Padre. Dios es tu Padre. Dios te ama en tiempos buenos y en tiempos malos. En tiempo de aparente crisis y en tiempo de abundancia. En todo tiempo Dios te ama. El amor de Dios para ti fue demostrado en la cruz del Calvario. No tiene que darte más prueba de amor. ¿Tú quieres saber si Dios te ama? Recuerda lo que pasó en la cruz. En esta tercera entrega quiero abordar el principio número 5. Y lo he definido de esta siguiente manera. La integridad en la obediencia es lo que garantiza la permanencia de la victoria sobre el diablo. La integridad en la obediencia es lo que garantiza la permanencia de la victoria sobre el diablo. Íntegro es de una sola pieza. Íntegro es que no tiene partes ocultas, ni partes falsas, ni partes que se modifican. Íntegro es que una sola cosa. Mateo 4:8 presenta esta tercera tentación a la luz de Mateo. Si busca la versión de Lucas, va a ser la segunda. Pero los estudiosos bíblicos llegan a la conclusión de que el orden de Mateo es el correcto, por algunos detalles que vamos a mencionar más adelante. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y debo aclarar en este punto que cuando usted lee el relato, encuentra que comienza diciendo, y el Espíritu le llevó al desierto. Eso en la forma de nosotros ver las cosas como que no es tan entendible. ¿Cómo fue que el Espíritu lo llevó al desierto para que el diablo lo tentara? Si fuéramos a explicar eso en palabras sencillas, pudiéramos definirlo de la siguiente manera. El Señor permite que viva la experiencia de ser tentado por el diablo. ¿Se recuerdan cuando Jesús ya estaba en su último día con sus discípulos, que le dijo a Pedro que Satanás había pedido su alma para zarandearlo, pero que él había rogado al Padre para que su fe no fallara, no flaqueara? Cristo le estaba diciendo a Pedro, vendrá una prueba fuerte para tu vida, pero en la prueba no estás llamado a colapsar, no estás llamado a fracasar, no es obligatorio que mueras en la prueba. Yo he orado para que tu fe se mantenga. ¿Y por qué, Señor, tú me permites pasar por prueba? ¿Y por qué los cristianos tenemos que pasar por prueba? ¿Y por qué las pruebas tienen que venir a nuestra vida? Las pruebas son las experiencias que definen nuestra fe. Tú no sabes si de verdad tú amas a Dios, si tú estás comprometido con Dios hasta que no pasa por una prueba. Tú no sabes si tu fe es genuina. Tú no sabes la calidad de creyente que tú eres hasta que no tienes que enfrentar una prueba que cuestione tu fidelidad, que cuestione tu fundamento, que ponga en jaque tu vida. Tú no sabes de verdad quién eres hasta que tienes que pasar por una prueba. Para definirse nuestra identidad cristiana necesitamos vivir experiencias donde se ponga a prueba nuestra fe. Y toda la Escritura habla de esa realidad, prueba o tentación. Después explicamos eso, pero una y otra van en el mismo sentido. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Va a salir la verdad de lo que somos. Va a salir la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Fue llevado por el Espíritu al desierto y Satanás comenzó a plantearle situaciones y a tentarlo. Lo primero fue: convierte esas rocas en pan para que sacies tu necesidad de comida. Luego lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, lánzate, que dice el Salmo 91, que los ángeles te
atraparán para que no te mates. Todo una manipulación del mismo infierno. Ahora le dice, le llevó al monte, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adores. Pudo ser que le mostró una visión, pudo ser que lo hizo sentir una especie de sensación, no entra en detalle. Pero Satanás ministra nuestra mente. Yo no sé cuántas veces ustedes se han dado cuenta que Satanás le está haciendo planteamientos. A veces puede usar a una persona, pero a veces solamente es un pensamiento que viene a tu mente. Y si tú hicieras esto, y si tú dijeras lo otro, entonces tú vas a ver lo que tú consigues. Recuerdo una vez que fui a un establecimiento, creo que fue en una estación de servicio de gasolina, y fui y compré algo y pagué con una papeleta de 100 pesos. Y la muchacha me devolvió 900 y pico de pesos. Ella creyó que yo le había pagado con una papeleta de 1000 pesos. Y me devolvió conforme a eso. Y yo cojo mi dinero, yo no le presté atención, cogí el dinero. Había mucha gente y lo que quería era quitarme del medio. Tomé el dinero y voy y me monto en mi vehículo y ya me voy, y nadie me dijo nada. Nadie. Pero el Espíritu Santo me llamó la atención. Hey, ¿qué tú tienes ahí? Y hago así. Y veo todo ese dinero. Y miro, y la muchacha está muy distraída atendiendo a su gente. Y yo vuelvo y miro a la muchacha. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted queda como: Señor. Pero claramente el Espíritu Santo llamó mi atención para que yo respondiera como lo que estoy llamado a responder. Y me paré, apagué mi vehículo otra vez y voy y le llevo el dinero a la muchacha. Y la muchacha: ¿qué es, señor? Digo: tú me diste todo ese dinero de más. No, yo no le di ese dinero de más, no. Digo: mira, mija, si tú no lo quieres, tómalo como regalo. Pero ese dinero no es mío y fuiste tú que me lo diste. Y se lo entregué. Yo no sé si ella lo estaba negando para que no la viera el supervisor o algo. Pero yo sí sabía que ese dinero no era mío. Y lo único que había hecho era pagar con 100 pesos. Y 100 pesos no paren 900 y pico. Nunca va a pasar eso. Y se lo devolví. Se pone a prueba nuestra fe en esas experiencias. Aquí Satanás llevó a Cristo a un monte muy alto, le mostró los reinos del mundo y la gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Esta es la tercera tentación que presenta Mateo. Los reinos de la tierra. Y le dijo más: como son míos, te lo voy a dar. Como a mí me lo han dado, te lo voy a dar. Lo único que te pido es que me adore. Varios aspectos interesantes salen de esa experiencia y quiero mencionar por lo menos 2 o 3. Lo primero que sale a relucir es que aquí Satanás le ofrece a Cristo algo bueno, agradable a la carne y que estaba en la profecía de Cristo. ¿Usted ha leído Filipenses 2? Filipenses 2 dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla, toda lengua, todo reino confesará que Él es el Señor. Y que le dio un reino eterno. Toda la Biblia está llena de profecía, desde los antiguos profetas, hablando de el señorío y la grandeza de Cristo. Y aquí viene el diablo con esta tentación.
todos los reinos de la tierra. Esa palabra profética que hay sobre ti, te la voy a dar ahora, antes de la cruz, antes de la ignominia, antes de la vergüenza, antes que te pase ese proceso, porque Dios sí es malo. Dios quiere que tú pases por un proceso, pero yo te doy la bendición antes del proceso. Lo único que tienes es que adorarme un chin, eso no le hace mal a nadie. Satanás le ofrece algo bueno, agradable a la carne, y que estaba en la profecía sobre Cristo. El problema que no era de esa manera, y mucho menos en desobediencia a Dios. Lo segundo que se observa aquí también es que ahora el diablo no cita la Escritura. En la tentación anterior citó el Salmo 91, pero aquí no lo cita, porque no podía hallar ningún pasaje que apoyara esa pretensión blasfemia. Lo único que hizo fue tratar de irse por una vía de algo que había sido profetizado. Y yo quiero resaltar esto para que usted vea que Satanás conoce la Biblia. Satanás sabe la Biblia y va a tratar de usar la Biblia o referencia manipulada de la Biblia para seducirte a desobedecerle a Dios, para buscar una manera en que tú encuentres justificación de salirte de la voluntad de Dios, de buscar un atajo fuera del orden establecido por Dios para tu vida. Y eso no es tan fácil rechazarlo, porque muchas veces en nuestros deseos carnales tenemos deseo de hacer cosas, o nos parecen cosas que son atractivas, llaman nuestra atención o suplen una necesidad que tenemos. Y buscamos qué dice la Biblia que me justifique hacer las cosas a mi manera y en mi tiempo, ignorando el proceso que Dios quiere que se lleve para alcanzar eso. Ay, pastor, es que el Señor lo pone muy difícil. Alguien me dijo no hace mucho: pastor, es que como cristiano a uno le da demasiado trabajo conseguir pareja. Pastor, si en el mundo, pastor, mire, pastor, en el mundo yo me lavaba mi pelo, me ponía unos pantalones ajustados, salía por ahí y era difícil que me fuera en blanco. ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad. Eso es verdad. Tú conseguirías un amor de momento, que pasaría la noche contigo y de nada te pega un regalito de una enfermedad. ¿Usted sabe cómo que le llaman? ETS, creo que es enfermedad de transmisión sexual. Se oye bonito, pero muchas veces te marca toda la vida. Dios establece un orden para que vivas en el orden que Él estableció, donde hay mayor paz, donde hay la más grande estabilidad, donde hay la mejor salud, donde hay el mejor estado de vida, que es el matrimonio. Y eso no se consigue en un ratito, ni por una seducción pasajera. Los procesos de Dios siempre buscan lo mejor para nosotros. A Dios no le interesa que te vaya mal. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que las cosas te salgan bien. Dios quiere que disfrutes las cosas como Él las diseñó. Usted sabe que la gente que tiene problemas para vivir con alguien porque no se siente seguro del otro, y es porque ellos han vivido una vida tan desorden y tan farsa que no saben cómo se vive en confianza. Y se viven espantando de su propia vida, de su propia sombra, porque no tienen tranquilidad. Han vivido una vida de tanto desorden que no creen ni en ellos mismos.
Pero qué bueno es tener la seguridad de que todo está bien. Qué bueno es tener la seguridad de que no hay engaño. Qué bueno es vivir en la seguridad de que todo es transparente, que todo lo que se ve es lo que realmente es. Ese estado de plenitud y felicidad así no se puede vivir bajo los predicamentos del enemigo y del mundo de pecado que él promueve. Solamente bajo el orden que Dios ha establecido en su palabra. Satanás le ofrece algo bueno, agradable a la carne y que estaba en la profecía de Cristo. No cita ahora las escrituras porque no podía hallar ningún pasaje para que apoyase esa pretensión. Ya aquí Satanás ha cesado de presentar sus tentaciones bajo la máscara de la piedad y se presenta como el rival de Dios mismo en sus pretensiones de reclamar el homenaje de los hombres. Tenía desconfianza del éxito como ángel de luz y ahora se despoja del disfraz y con un magnífico soborno solicita honores divinos. Era obvio que el deseo de Satanás era utilizar cosas materiales, el poder y el reconocimiento que el mundo aparentemente da para lograr la adoración de Jesús a su persona. Esta semana estaba revisando, meditando. Yo muchas veces tengo momentos de meditación pensando en los hermanos que no he visto en la iglesia. Y el Espíritu Santo va trayéndome nombres. Y hago eso y hago una listica rápido. Y le digo a uno de los hermanos que trabajan con nosotros en la oficina, comienza a localizarme a ese y a ese. Nadie sabe de dónde me salió esa lista, pero así es que Dios me da la lista. Y el hermano comenzó a llamarlo. Y después me trae el reporte y cuando me trae el reporte le digo, tú conoces a esos hermanos, ¿verdad? Hay un elemento común que justifica su frialdad espiritual. Y tristemente se repite con mucha gente. Mientras estaban en necesidad, en crisis, tenían una búsqueda constante de Dios. Pero todos fueron bendecidos, sus oraciones fueron contestadas. La bendición material llegó y todos han reaccionado de la misma manera. Después de la bendición material viene el descuido espiritual. La gente se sorprende, pero es así. Y uno lo ve con tanta frecuencia. Cada día más entiendo por qué Dios no responde muchas oraciones. Porque la mayoría de lo que pedimos muchas veces realmente va a ser un boomerang, va a traer el efecto contrario en nuestra vida. Satanás usa las cosas materiales, el poder y el reconocimiento del mundo para lograr adoración de su persona, pero en esa adoración va incluida la negación del servicio y de la obediencia a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús al ofrecimiento del diablo? Jesús lo rechazó categóricamente porque aunque parecía bueno había una palabra profética, no era la vía, no era la manera, no era el tiempo en que Dios cumpliría la profecía en su vida. Jesús no cometió el error de Jacob. Algunos conocen el error de Jacob. Su mamá le dice a Jacob, Jacob, mira, tu hermano y tú son mellizos o son gemelos y tu hermano Esaú sacó la cabecita adelante y por un ratito nació primero que tú. Pero el Señor me dijo, y ciertamente el Señor lo había dicho, el mayor le servirá al menor. Entonces parece que la mamá le explicó mucho eso y Jacob lo tomó muy en serio y por eso vino el engaño para el cambio en la bendición de la primogenitura. Déjame decirte, ninguna bendición de Dios se consigue con engaño ni trampa. La bendición de Dios no añade tristeza.
La bendición de Dios no es con trampa ni engaño. Déjala que llegue, que ella va a llegar naturalmente y va a cumplir el propósito que Dios tiene con ella en tu vida. Aprende a esperar a Dios en su tiempo y en su forma. La bendición de Dios no hay que manipularla. No hay que entrar en subterfugios. No, el Señor me dijo, el Señor me habló y dijo que yo tengo un ministerio y por eso yo voy a dividir la iglesia. ¿Quién habló? El diablo. El único que divide es el diablo. El único que vive haciendo esas cosas es el diablo. No, el Señor me dijo que me va a bendecir, pero yo lo único que tengo es que falsificar una facturita aquí. Yo recuerdo que yo rompí una amistad de muchos años con alguien que yo respetaba mucho y que lo tenía en alta estima en mi vida, cuando me di cuenta que quería utilizarme para hacer una factura falsa para una institución del Estado hace muchos años. Y me pidió papel timbrado de la pequeña compañía que teníamos y me lo pidió insistentemente. Y par de ocasiones nos dimos cuenta y no tuvimos cuenta y se lo dimos. Y después me enteré que había hecho algo malo con ese papel. Y cuando uno le confronta, esa gente se molesta. Ah, pero ustedes no quieren ganar dinero. Así es que se gana dinero. Y yo le dije a mi amigo, yo no quiero ganar dinero así. Yo prefiero nunca ganar dinero, pero hacer lo correcto y estar en paz con Dios. Esa persona ya murió y no murió de la mejor manera. Y todo lo que fue su fortuna fue como sal o como agua. Se fue entre los dedos. No existe nada. No existe nada y me da mucha pena porque le estimaba. Pero usted no se ha dado cuenta que esas fortunas que llegan haciendo lo mal hecho hoy están y en un abrir y cerrar de ojos desaparecen. La respuesta de Jesús en el verso 8 fue: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No hay negocio. No hay negocio, diablo mentiroso. No hay negocio. Yo no voy a hablar mentira por ti. Yo no voy a falsear por ti. Yo no voy a hacer lo mal hecho por ti. Yo no te voy a adorar. No hay nada que tú me ofrezcas que me pueda convencer de darle la espalda al Cristo que dio su vida en la cruz por mí. Se despojó de su gloria y su majestad para venir a esta tierra en forma de hombre, morir y morir porque me amaba. Tú no tienes con qué igualar eso. Vete, diablo, le dijo Jesús, porque escrito está. Y tú tienes que decirle lo mismo. Vete, diablo, no tenemos nada que discutir. Tristemente son los buenos deseos los que se convierten en nuestras pruebas más difíciles. Muchas veces haciéndonos tomar atajos para conquistar nuestra bendición. Los novios que decidieron tener relaciones sexuales sin casarse, porque así me preservo de la tentación, pastor. De cualquier manera nos íbamos a casar. El empresario que hace lo mal hecho, roba, engaña, no paga los impuestos, se roba la energía. Hermano, ¿y por qué hizo eso? Porque me han profetizado que Dios me va a bendecir y esta es una gran oportunidad. Que no se te borre de tu mente. Una victoria conquistada con trampa o falta de integridad automáticamente te saca de la voluntad de Dios para tu vida, aunque parezca el cumplimiento de una profecía. Siempre eso será una plataforma para Satanás tentarte y después te va a avergonzar. Eso no falla. Siempre Satanás te seduce a pecar y después que logra que tú peques, prepárate. Porque te va a avergonzar. Óigame bien, eso no falla.
Eso no falla, y mucha gente que ha vivido la experiencia y me está escuchando en esta hora sabe lo que le estoy diciendo. Te seduce hasta que tú pecas. Te enamora hasta que tú pecas. Te presenta un cuadro bonito hasta que tú pecas. Y cuando pecas, Él mismo publica tu pecado. Él mismo sale a decirle a la gente dónde te equivocaste. Él mismo te desnuda frente a los demás para destruirte, porque así es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Quiero terminar con un par de ideas finales. En la época que nos ha tocado vivir, es muy poco valorada la integridad, y podríamos decir sin temor a exagerar que para muchas personas es desventajoso ser íntegro en medio de tanta maldad. No deja, pastor, ser íntegro. No deja eso de que ser verdadero y transparente. El enemigo sabe que estamos en ese tiempo porque él ha creado ese clima de maldad y de engaño. Y lo ha hecho para seducir a quienes tienen la intención de vivir en integridad y en la voluntad de Dios. Por eso no es posible rechazar las tentaciones si no vivimos en integridad. Tú tienes que ser íntegro en público y en privado. Tú tienes que ser obediente a Dios en público y en privado. Tú tienes que ser de una sola pieza, en público y en privado. Tú tienes que estar de acuerdo con algo en público y en privado. Si tú estás, como hay gente, y me duele decir esto, hay mucha gente que está en los altares que son falsos. Y eso duele, eso da tristeza. Mucha gente que está en los altares que son falsos. Y por eso yo creo que debe venir un tiempo cuando el Espíritu Santo comience a ejecutar mentirosos en el altar de la misma manera que lo hizo en el tiempo de Ananías y Zafira. Porque a veces yo digo, Señor, tú tienes que limpiar un poco los altares para que las nuevas generaciones aprendan que no es así que se funciona. Hay mucha falta de integridad y no es el tema hoy, pero tengo que decirlo y el Espíritu de Dios me ha movido a decirlo, porque quizás hay mucha gente que entiende que así es que se vive y la vida cristiana no se vive de esa manera. Satanás ofrece bendiciones materiales para que doblegues tu fe, para que doblegues tu obediencia, para que no hagas lo correcto, para que seas un falso. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Los hipócritas no entrarán en el reino de los cielos. Los que tienen una cara de frente y otra cara de espalda no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de mano y el puro de corazón. No hay otro tipo de gente que va a subir al monte de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay otra forma. La integridad en la obediencia es lo que garantiza la permanencia de la victoria sobre el diablo. Hay gente que usted ve que de repente se le desplomó una estatua. Usted creía grandes cosas de esa persona y de repente pasan cosas incomprensibles. Hay un problema, generalmente hay un problema de integridad ahí. Y Satanás, después que te seduce, te expone. No te coja 1,000 pesos escondidos, que Satanás se lo va a decir a alguien. No te coja 1,000 pesos. Ay, nadie lo vio, nadie lo vio. Cuando te devuelvan de más, devuélvelo. No, ella no se dio cuenta. Que no se dio cuenta, el diablo lo tiene ahí. Y ahora, hermano, en esta era de la fotografía y el video. Antes la gente decía, no, eso en el cielo que están grabando. Antes.
Ahora aquí están grabando también. Usted hace cualquier cosa y lo están grabando. Óigame, una cosa terrible. Cualquier cosa tú la haces y te están grabando. Y después te suben a las redes. Y hacen meme contigo. El diablo hace meme. Mira el pastor. Pastor. Mira el siervo que se le perdió. Pero y esa sierva, ¿y qué sierva de Satanás es esa? La integridad en la obediencia es lo que garantiza la permanencia de la victoria sobre el diablo. No le des material al diablo para ridiculizarte. El salmista David dedica el Salmo 101 a ese tema y con valor declara que todo en y alrededor de su vida lo haría con integridad delante de Dios. De eso trata el Salmo 101. Léaselo en su casa y le cito un par de versos. Dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. David lo que está diciendo: yo no me junto con habladores, con chismosos. Yo no me hago partícipe de gente que habla a espalda del otro. Porque en integridad he decidido vivir. Cuando tú eres copartícipe de un chisme, de una crítica venenosa contra alguien en su ausencia, tú estás igualito que el que lo está haciendo. Mejor dile: no hable delante de mí, que yo, si tú hablas mal de fulano, se lo voy a decir. Párate ahí. O déjame irme. Tú hablas tu cosa, yo me voy de aquí. Porque si yo no quiero, si me van a preguntar, yo voy a decir lo que oí. Y usted va a garantizar que los chismosos no lo van a buscar. Mire, hermano, si los chismosos, los habladores, los mentirosos, los falsos, lo buscan mucho a usted para contarle, revísese. Pastor, eso está fuerte. Sí, está fuerte. Pero se lo voy a repetir: si los chismosos, si los habladores, si los que hablan mal de otras personas lo buscan mucho a usted, revísese, porque usted tiene un melao que a ellos le atrae. Léase el Salmo 101 para que vea lo que dice David. No quiero nada con gente perversa. No me junto con gente mala y falsa. No voy a prestar mi presencia, ni mis ojos, ni mis oídos. Nada de lo que yo soy. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted actúa así, Satanás no tiene con qué atacarlo. Muchas de las tentaciones vienen con recursos que le hemos dado al diablo. Recursos que hemos puesto en la mano de Satanás y él lo va a usar para destruir tu testimonio. Las tentaciones vendrán con más frecuencia sobre esas realidades. La tentación a Cristo buscaba estimular la carne en esta última parte. ¿Y por qué? Porque si lograba su propósito, el diablo lo iba a descalificar como hijo de Dios y como salvador del mundo. Hoy muchos cristianos están en la orilla y otros están en el mundo porque no aprendieron a vivir en integridad. Y cayeron en la tentación, luego fueron avergonzados por el enemigo. Si quieres tener autoridad sobre el diablo y sus demonios, rechaza la tentación. Tienes que vivir en integridad. Hay gente que no se atreve a reprender un demonio porque el diablo se lo sopla y le dice: tú me vas a reprender a mí. ¿Tú sabes dónde tú estabas ayer? Y
Y ahí empiezan los sudores. No permitas que el diablo te avergüence. Antes que venga la crisis, la necesidad o el problema, ponte a cuenta con Dios, pídele perdón por todos tus pecados, confiesa tus errores, busca el perdón de Dios y comienza otra vez. Porque el Señor te da oportunidad de comenzar otra vez, pero tú tienes que confesar tu pecado. Proverbios 28:13 lo dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso está claro. La gente tiene que arrepentirse de su pecado para encontrar el perdón y la restauración. Vivimos en una sociedad que no quiere admitir su pecado, ni muchos cristianos quieren aceptar su pecado. Si usted pecó, baje su cabeza porque usted pecó. Y no se sienta mal porque lo miren como un pecador. Porque si pecamos, lo que tenemos que hacer es humillarnos y coger toda la funda que venga. Pequé, me dio, fallé, me toca ahora sufrir, pero me voy a levantar. En el nombre de Jesús me voy a levantar. Y si el diablo se levanta para acusarte después de tú haberte humillado por los errores del pasado, recuérdale lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Finalmente le digo a los amigos y a las amigas, la obediencia sincera a Dios parece un camino difícil, largo e incómodo de caminar. Pero aunque sea difícil, muy difícil comenzar porque estamos acostumbrados a caminar torcidos. Cuando aprendemos a obedecer a Jesús y caminar derecho en integridad, nos damos cuenta que es la mejor manera de vivir. Pregúntele a un cristiano cómo se siente ahora que no dice mentira. ¿Cuánto han probado lo bueno que es vivir sin hablar mentira? Qué tranquilo se vive sin hablar mentira. Qué cómodo se vive sin hablar mentira. Cuando tú siempre hablas verdad, tú no tienes que estar calculando la respuesta. Pero hay gente que te van a decir algo y duran media hora ahí. ¿Ustedes se recuerdan el rombito de Windows antes? Que era como una botellita que se quedaba. Hay gente que se queda ahí calculando para decirte una respuesta. ¿Y tú sabes por qué? Tú le preguntas, ¿y dónde tú estabas ayer? Y se quedan ahí. Porque tienen 15 respuestas y no saben cuál decir para no chocar. No saben en qué escenario tú vas a evaluar esa respuesta. Pero el que anda en verdad. Yo estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque te llamaron ayer y cuando llamaron a tu casa, tú estabas durmiendo. Y cuando le preguntaron a la mamá, al esposo, al hermano, tú estabas durmiendo. Por lo tanto, tú dices, yo estaba durmiendo. Pero tú no eres de lo que dice que está durmiendo y está despierto. Tú no eres de lo que dice que no está ahí cuando estás ahí. Entonces tú puedes decir, claro, yo estaba durmiendo, porque tú siempre dices la verdad. Y eso trae paz, eso trae alivio, eso trae gozo, eso trae tranquilidad de vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un cristiano se siente bien porque ya aprendió a vivir en integridad, porque ya no dice mentira. Igual le pasará al violento, al que engañaba, al adúltero, al fornicario. Ya no tendrá esa carga porque vive en integridad, vive bien delante del Señor. Y Satanás puede decir, pero tú ya no soy, ya ahora yo soy nueva criatura. ¿Cuándo fue que tú viste eso de mí? ¿En qué fecha fue que tú supiste eso de mí? Ya yo no soy esa persona. Hubo un día en mi vida que Cristo se apareció en mi historia y se reveló a mi vida, y ese día yo decidí cambiar y lo hice de verdad, y desde ese día estoy limpio, desde ese día no tengo mancha, desde ese día mi vida ha cambiado, desde ese día el Espíritu Santo mora en mi vida, desde ese día hay gozo, hay paz, hay alegría en mi alma, desde ese día.
Aleluya. Aleluya. Porque decidí vivir en integridad, en la obediencia sincera a Dios. Es maravilloso vivir en obediencia a Dios. Y por eso el diablo no quiere que tú descubres esa bendición y vive ofreciéndote basura, comida chatarra, para que tú pierdas tu bendición. Plato de lenteja para que tú pierdas tu bendición. Dile, no se va a poder. Dios tiene cosas maravillosas para mi vida y en su tiempo y en su manera yo la veré cumplirse en mi vida. Por tanto, no tengo apuro porque el kairos de Dios se va a manifestar en mi vida. No tengo apuro porque en el tiempo de Dios las cosas van a ocurrir en mi vida. Yo me mantendré fiel, yo me mantendré obediente. ¿Se recuerda de José allá en Génesis? Dicen los estudiosos bíblicos que la prueba de José duró aproximadamente 12 años, desde que sus hermanos lo traicionan hasta que Dios se manifiesta y lo coloca como primer ministro de Egipto. 12 años. 12 años cogiendo funda. 12 años sufriendo. 12 años siendo maltratado. 12 años diciéndole soñador, estúpido, loco, tonto. Tonto con P. ¿Cuántas veces no nos dicen tonto? Tonto. Pero yo creía que tú eras un hombre. ¿Y por qué? Porque tú no hiciste. Pues yo creía que tú eras un hombre, pero tú eres un trapo. Y tú sufriendo aquí por Cristo. Pero yo pensé que tú te la buscabas. Pero tú no te la buscas. No, tú no vas a llegar a ningún sitio. Y tú ahí. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Por qué? Porque yo no hablo mentira. ¿Por qué? Porque yo no robo. ¿Por qué? Porque yo no hago lo mal hecho. No, porque yo no busco promoción así, no. No es con carne que yo busco promoción. No, yo no hago eso. No. Yo soy íntegro, yo soy cristiano y soy cristiano aquí. Y soy cristiano en París. Soy cristiano de la misma pieza. Pero tú no vas a llegar así. Bueno, no llegaré, pero al cielo sí sé que voy a llegar. Yo no sé a dónde tú quieres que yo llegue, pero al cielo yo sí sé que voy a llegar. De esta manera el éxito en Dios está garantizado. Obediencia sincera a Dios le cierra la oportunidad a la tentación. Sé íntegro delante del Señor y Satanás no tendrá con qué acusarte. Porque ¿quién es que acusa? ¿Quién es que condena? Si tú estás bien con Jesucristo y con Dios Padre, Satanás no tiene con quién acusarte, ni quién va a condenarte. Por tanto, arregla tus cuentas con Dios. Vive en integridad. Vive en transparencia. Siempre en obediencia a Dios. Y por eso le digo a los amigos, es maravilloso vivir en obediencia a Dios. Y por eso el diablo no quiere que tú descubras esa bendición. Por eso te pone tanto pero, tantas dificultades. Él no quiere que tú descubras la bendición de vivir en obediencia a Dios. Por eso yo te digo finalmente, conviértete a Cristo, amigo o amiga. Entrégale tu vida al Señor. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre.